Lo que más le duele a uno es que muchas de esas personas que tienen tan claras esas soluciones han tenido cierto poder en la caja y no han hecho mayor cosa. Yo creo que ha fallado la interpretación histórica de todos los acontecimientos que se han venido dando en los últimos años. Yo creo que por la falta de continuidad de los jerarcas no han podido asimilar bien todos estos cambios y entonces no han propuesto las soluciones adecuadas que han ido generando estos cambios. La inmigración, el exceso de médicos, la escasez de especialistas, los medicamentos de mala calidad, los gastos exagerados en esos medicamentos, las inversiones inexplicables. Yo les digo el CAIS de caña, ustedes van lindísimo, pero no están todos los médicos ni funciona como debe funcionar. Ahí pasé por Puriscal, el CAIS de Puriscal lindísimo también, pero el ginecobstetra llega 4 horas o 8 horas a la semana. Los médicos que están especialistas ya ahorita se van y no creo que haya para mandar ahí. La sala de operaciones que no funciona, la sala de partos que tampoco funciona porque no hay ginecobstetra fijo, ni hay pediatra, ni hay anestesista, que no puede funcionar. Y esas son inversiones grandísimas. Ahora van a ser unos desamparados. ¿Dónde van a estar los médicos que van a trabajar ahí, los especialistas, el personal? Inversiones que se han hecho grandísimas que se han desaprovechado. El exceso de empleados administrativos. Yo quisiera saber cuántas plazas de las que se crearon fueron plazas médicas de atención directa al público y cuántas fueron de administrativos. Todos estos hechos no han podido ser interpretados adecuadamente por la jerarquía de la caja y eso ha provocado toda esta crisis porque no se han dado los cambios específicos para toda esta situación, los cambios dramáticos que debieron de haberse hecho para manejar todo lo de los inmigrantes y todas estas situaciones, y entonces esto ha llevado a esta crisis. El doctor Rojas, lo saludo, decía, y desgraciadamente siempre son los médicos, ¿verdad? Pero dentro de los cambios que ha sufrido la caja en los últimos años, el médico ha perdido el protagonismo y ya no somos nosotros los que determinamos cómo camina la caja. Ya el médico no determina cómo camina la caja. Doctores, y si ustedes siguen pensando que bajándole el salario, restringiendo el salario de los médicos, o socando a los médicos en las clínicas a que lleguen así o que lleguen así, y pensando que somos nosotros los que vamos a resolver esa situación, están totalmente equivocados y no van a poder resolver eso, porque tenemos que ser realistas. El médico ha perdido el protagonismo en la caja. El protagonismo en la caja lo tienen ahora otras personas, otros empleados, pero nosotros ya no somos los protagonistas. Entonces no va a solucionarse la situación de ese tipo a no ser de que nos devuelvan ese protagonismo. Para no repetir todo lo de las soluciones, yo creo que se debe hacer una solución global a esta problemática, una solución global en donde haya un cambio drástico en el modelo de financiamiento de la caja y en el modelo de atención de la caja. Las personas que más dan a la caja son las que menos utilizan los servicios de la caja. Esas personas podrían utilizar un modelo diferente. Las personas que más utilizan los servicios de la caja usualmente no pagan a la caja, por eso es que van en la mañana a emergencias, en la tarde al hospital y al otro día van a la consulta del médico general y consultan 3 veces y llevan 3 recetas y esas personas no pagan un 5. Eso hay que cambiarlo. El problema es que esa es una decisión política y ahí yo voy a hacer 2 preguntas al final. Esa es una decisión política, esa es una decisión de junta directiva. Yo tengo mi experiencia administrativa a nivel de la caja y yo siempre he pensado que todo nace en la junta directiva, pero ¿quién le exige a la junta directiva eficiencia? ¿Quién le pide cuentas a la junta directiva? La junta directiva nunca da cuentas y yo pienso que las decisiones políticas se están dando a ese nivel. El poder de los gerentes es totalmente limitado y la principal limitación del poder de los gerentes es que un gerente no dura más de 4 años usualmente a nivel en la caja. Yo quisiera
hacer dos preguntas fundamentales, porque aquí hay gente de mucha experiencia y ha dado todas las soluciones y todo. Yo lo que quiero es rescatar al médico de esta situación. Yo le pregunto al señor gerente financiero que me duele, no sé si dentro de las soluciones que él tiene solo es esa, pero ¿usted cree que la situación se soluciona con parar un poquito el aumento de salarios y restringir los pagos a los médicos y quitar un poco de disponibilidades y hacer eso? Mi pregunta es esa, y bueno, la voy a hacer al doctor Rojas. La pregunta entonces concreta es, ¿usted cree que con esa medida que usted nos habló hace unos minutos soluciona el problema financiero de la caja? Esa es la pregunta. Y para el doctor Rojas, con todo el dolor del alma, doctor Rojas, ¿usted cree que ustedes tienen poder para poder solucionar estos problemas que se están dando? Y de acuerdo a lo que sea su respuesta, ¿quién tendría el poder para hacer eso?